Yo. Buen día, mi nombre es Carol Cifuentes, pertenezco al grupo 04 y voy a desarrollar un ejercicio de equilibrio de cuerpo rígido. El ejercicio que me correspondió fue el número 8, el cual dice: el ensamble mostrado en la figura se suelda al collarín A, el cual se ajusta sobre el pasador vertical. El pasador no permite rotaciones alrededor de los ejes X y Z, pero no restringe el movimiento alrededor ni a lo largo del eje Y. Si el sistema se encuentra en equilibrio estático, determine. Primero, la tensión del cable FC. Segundo, el momento generado por la tensión del cable ED con respecto al punto A. Tercero, la magnitud de las reacciones en A, fuerza y momento. Cuarto, ¿qué implicaría el cambiarse de fuerza de 400 newtons por una de 450 newtons? El primer paso antes de desarrollar este ejercicio es identificar los datos. Por medio del problema y por medio de esta imagen podemos identificar la ubicación espacial de C, D, E y F con respecto al collarín A. También vemos que el sistema tiene unas distancias de milímetros. En este también podemos identificar momentos de reacción en A y en X y en Z. También hay dos fuerzas de reacción en A y una fuerza que es de 400 newtons, que la podemos observar en la imagen, que está con respecto al eje Y, pero negativo, ya que va hacia abajo. Bueno, en el diagrama de cuerpo libre encontramos, como decía anteriormente, las fuerzas de AX y AZ, las fuerzas que ejercen. Encontramos un momento en Z y otro en X. En la cuerda encontramos la tensión de FC y en la cuerda ED la tensión de D. También encontramos la fuerza que ejerce de 400 newtons hacia abajo. Los principios y ecuaciones que vamos a utilizar para desarrollar este problema son la primera ley de Newton, que nos dice que toda la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. La magnitud de una fuerza, que son las componentes, es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. La dirección de una fuerza, o el vector director, que es la fuerza dividida en la magnitud. Las componentes de la fuerza dividida en la magnitud. El momento resultante, que es la sumatoria de los momentos, es igual a 0. Y el momento respecto a un punto, que es el producto cruz entre el vector R y F. Okay. El primer paso para desarrollar este problema es hallar las tensiones de FC y ED, que son las tensiones que podemos encontrar en la cuerda, en las cuerdas. Bueno, para hallar las tensiones tenemos que conocer el vector director de FC, que es menos 80 ni dividido en 100, que es la magnitud de la raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 60 al cuadrado. Y este valor corresponde a 100. Entonces, el vector lambda nos da 0,8 ni más 0,6 en J. Y el vector director ED, que es con respecto a acá, que es 120 en J y menos 90 en K. Menos 90 en K. Y entonces, al
al estar en la magnitud, al estar las componentes al cuadrado, nos da 150. Y este vector corresponde a 0,8 en J menos 0,6 en K. Bueno, y las tensiones, sabemos que es la tensión multiplicada por el vector director. Entonces podemos inferir que es menos 0,8 tensión de FC en I más 0,6 de tensión de FC en J. Y ND es 0,8 TD en J menos 0,6 TD en K. Bueno, el siguiente paso es realizar la sumatoria de fuerzas en X, que es 0. Entonces, tenemos acá menos 0,8 tensión de FC. ¿Y qué más encontramos en X? En X encontramos también a AX, que no conocemos el valor, y esto lo igualamos a 0. Luego, hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, que también es igual a 0, y esto nos da 0,6 tensión de FC en J más 0,8 tensión de D en J. Y esto es también corresponde al 400 newtons y es negativo porque va hacia abajo. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Fz, esto también es igual a 0 por ley. Encontramos a menos 0,6 TD y la fuerza que ejerce en AZ. El siguiente paso es hallar RAC, que es con respecto a C. Aquí está el punto AC y entonces podemos identificar que en X está 80 positivo, 80 en Y, más 0 en J porque permanece en el mismo eje. Entonces, luego sería 135 en K. ¿Por qué? Es esta medida, que es la suma de 90 milímetros más 45 milímetros. Ahora, encontramos RAD. RAD igual, está en 80 y, que es positivo, porque viene hacia acá, más 0 en J, más 90 en K. Bueno, luego, algo también importante para que podamos hallar el momento luego es la fuerza C, que es 0,8 tensión de FC más 0,6 tensión FC en J menos 400 en J porque va hacia abajo. Y la fuerza D, que es 0,8 tensión ED menos 0,6 tensión ED en K. Listo. Entonces aquí ya las tenemos. Entonces para hallar el momento en AC es el producto cruz entre lo que encontramos y esto. Entonces, igual, en RAD es igual. Entonces, el momento de AC, entonces tenemos a 80, 0, 135 y acá. Menos 0,8 tensión FC, más 0,6 tensión FC, menos 400 porque ahí también encontramos el eje, el J. Y como en K no tenemos ninguna componente, entonces ponemos un 0. Entonces, más el momento AD, que es 80, 0 y 90. Listo. Entonces acá no tenemos componente ni, entonces le dejamos un 0.
0,8 tensión ED en J y menos 0,6 tensión ED en K. Bueno, luego de resolver esto con el método enseñado, entonces podemos obtener este resultado, que es pues la multiplicación de 80 por 0,6 tensión FC, bueno, así como nos enseñaron. Entonces tenemos este producto y luego corresponde a hacer la sumatoria de momentos en X. ¿Qué podemos encontrar en Y? En Y nos encontramos a 54.000 menos 81 tensión de FC, que es el producto en estos en Y. Y en MAD encontramos a menos 72 tensión ED, que es el producto acá. Podemos ver que es el producto de 90 por 0,8 y de negativo pues por ley. Entonces acá encontramos más el momento en X. El momento en X. Entonces, ahora hacemos la sumatoria de momentos en Y. Esto nos da menos 108 tensión de FC más 48 tensión ED, perdón, tensión ED porque es en J. Y como no tenemos más componentes, entonces lo igualamos a 0. Y por último, los momentos en MZ son menos 32.000 más 48 tensión FC más 64 tensión ED y más el momento en Z. Siguiente paso. Siguiente paso es hacer la sumatoria de fuerzas. Ya las tenemos acá ya todas y tenemos que despejar de aquí. Entonces utilizamos 48 tensión ED igual a 108. Es aquí despejada. Entonces esto lo pasamos a sumar y luego despejamos tensión ED y queda 2,25 tensión de FC. Entonces ahí ya tenemos un valor y lo podemos reemplazar aquí para que nos dé la tensión de FC. Y la tensión de FC es 166,667 newtons. Entonces, luego de tener la tensión FC, ya lo podemos volver a reemplazar acá. Y acá nos da 2,25 por 166,667 newtons, nos da 375 newtons. Luego tenemos AD, AZ. Entonces tenemos menos 0,6 y lo reemplazamos por la tensión ED, que es 375. Entonces de ahí podemos despejar, esto pasa a sumar y queda que AZ son 225 newtons. Luego sacamos esta, que es menos 0,8, reemplazamos la tensión de FC y acá podemos saber que AX da 133,334 newtons. Aquí, que es 54.000 menos 81 tensión de FC menos 72 tensión ED más MX igual a 0. Entonces, como ya tenemos los valores, los reemplazamos, sustituimos todo y nos da que MX da menos 13.499,973 newtons. Aquí MZ pues da 0, entonces el momento da 0. Y por último, las respuestas a partir de todo este proceso que hemos hecho es, la primera es la tensión del cable FC, que era 166,667 newtons, que esto lo logramos a partir del reemplazo de las ecuaciones.
La segunda, que es el momento generado por la tensión del cable D con respecto al punto A. Esta la hallamos, pero con incógnitas, y luego, o sea, la hallamos de esta manera. Sin embargo, encontramos la tensión ED, que era 375, lo reemplazamos, lo multiplicamos, hicimos el debido proceso y podemos inferir que nos da menos 27.000 en I, más 18.000 J, más 24.000 en K, y esto, como es un momento, es newtons por milímetros. La tercera es la magnitud de las reacciones en A. Entonces, hallamos el momento en AC y el momento en AD. Esto, pues, hice la suma entre estos dos valores y me da 40.500 menos 27.000, me da 13.500. Pues esto se cancela y esto igualmente. Entonces nos da 0. Entonces podemos inferir que la magnitud del momento es 13.500 newtons por milímetros. ¿Y qué implicaría el cambiarse de fuerza de 400 newtons por una de 450 newtons? Bueno, si intercambiamos los 400 por 450, pues que obviamente es una magnitud mayor, pues las tensiones de la cuerda FC y ED pues aumentan y tienen más elasticidad. Gracias. Sí, ya.